Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia. Sí, chicas, este fic que en estos primeros capítulos nos ha mantenido con la boca abierta. En el capítulo anterior, Charlotte ya empezó a reaccionar al tratamiento de esta gripe que fue la primera pandemia, si no me equivoco, del siglo XX. Creo que fue la primera, si no mal recuerdo. Y arrasó también con el mundo. De allí empezaron a mejorar toda la seguridad higiénica. Entonces, pues sí, se llevó a muchísima gente y empieza a reaccionar. Pero lo que más nos impactó, chicas, es que la pequeña Charlotte empieza a hablar de su mami. Y Terry, sin percatarse de que Candy se quedó en el umbral de la puerta, híjole, chicas, y escuchar lo que escuchó, pues le destrozó el corazón, chicas. No, de verdad que qué final de capítulo tuvimos en el fin de semana pasado y que yo me quedé con el corazón estrujado. De verdad que escuchar al amor de tu vida hablarle a su pequeña de su mamá, que la vio y que le dijo que regresara con él. Ay, no, chicas, no. Ay, es un dolor que yo... Candy tiene un corazón de acero, chicas, porque aguantar tanto de verdad que es... Híjole, de valientes. Pero vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de esta maravillosa historia llamada El Ángel de la Navidad. Capítulo 6. ¿Nosotros dos? ¿Qué nosotros dos? Al poco tiempo empezó a respirarse un aire mucho más relajado. Terrence salía regularmente a descansar o trabajar y volvía invariablemente con unos caramelos y un libro de cuentos. A cambio, recibía la radiante sonrisa de Charlotte. Los días pasaban uno tras otro y la pequeña Charlie mejoraba poco a poco. Incluso Terry, aunque adelgazado y cansado todo el tiempo, tenía otra luz en los ojos. Por fin su amorcito se sentía mejor. Era evidente que un vínculo muy estrecho unía a aquellas dos almas. Al fin y al cabo, el actor había criado solo a su hija, consolándola de sus llantos, arrullándola, cuidando de sus rodillas raspadas. Había sido su papá, pero también su mamá, o el recuerdo de ella. Ya no era un chico, se había convertido en un hombre tan guapo que volvería locas hasta a las piedras. Sus rasgos faciales eran claramente más pronunciados sin dejar de ser refinados y delicados. Hombros altos y anchos, piernas largas y esbeltas, y una mirada magnética capaz de captar la atención de todo el género femenino. Candy se daba cuenta poco a poco ahora que el peligro había pasado. No podía apartar los ojos de él. Se sentía arder a la menor mirada y vibración de su voz. Se había cruzado con sus gemas azules en algunas ocasiones. El joven la había mirado con infinita ternura y ella había sentido un reguero de agradables escalofríos recorrer su piel. También había oído a sus colegas cotillar sobre el aspecto del apuesto actor y sus supuestas amistades femeninas, y eso la había molestado no poco.
Además, no había podido evitar encariñarse con la sonriente niña que le preguntaba 1000 historias cuando su tierno papá no estaba con ella. Terrence disfrutaba viéndola reír y jugar juntas. ¡Qué madre tan maravillosa sería! Se descubrió pensando, odiándose inmediatamente después por su propio pensamiento. Nunca él había tenido una familia, y solo después de conocer a aquella chica pecosa había empezado a fantasear con que en el futuro podría crear una, amar a aquella mujer con todo su corazón y tener hijos, solo con ella. En cambio, todo había salido mal por su cobardía y ahora era mezquino siquiera imaginarse viviendo aquel sueño, imponiéndole una hija que no era suya. Sin embargo, la amaba y no podía evitar pensar en ella y desearla. Nunca había sentido que su cuerpo reaccionara así. Antes de la enfermedad de la pequeña se había jurado no buscarla. Luego se había obligado a no acercarse a ella de ninguna manera, pero cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que estaba fallando inexorablemente. Su corazón pensaba por él, sus manos actuaban solas, sus ojos parecían haber nacido para acariciar la delicada y sensual figura de ella. No podía vencer a su propio ser. Era imposible. Candy era su esencia. Charlotte buscaba todo el tiempo a su rubia enfermera. En ella encontraba la complicidad de esos pequeños gestos femeninos que tanto extrañaba. Candy, ¿me trenzas el pelo? Papá no sabe hacerlo. Candy, ¿me lees un cuento? Candy, ¿dibujas conmigo? Era una tarde dura pero soleada. La inalcanzable trabajadora había terminado su turno y Terrence se dirigía hacia su pequeña con una caja de bombones. Pecosa, ¿vas a salir? Esa voz siempre la alteraba, aunque se esforzaba en que no se notara, y luego él había utilizado ese apodo. Se le había vuelto a escapar. A estas alturas ya no había remedio. Ya he terminado. Estoy agotada. ¡Qué pena! Estos son los bombones favoritos de Charlie. Seguro que a ti también te encantarían. Luego tienes que terminar de enseñarme a hacer la trenza francesa. A la pequeña le encanta y no sé por dónde empezar. Mientras decía esto, había atrapado un rizo entre sus dedos. Tenía tantas ganas de tocarla que no podía mantener sus gestos bajo control. Lo siento, pero intento evitar comer demasiados dulces, y a estas alturas, Charlotte ya sabe peinarse sola. Al final, Terrence se había rendido y había intentado acercarse a ella. Había sido más fuerte de lo que era. Había olvidado durante mucho tiempo lo que era disfrutar de su presencia, y ahora se sentía como resucitado. Ahora que la tenía delante, no podía controlar sus impulsos que había reprimido durante años. Pero ella temía volver a sufrir, como no lo estaba haciendo ya renunciando a aquel hombre maravilloso día tras día, fingiendo indiferencia cuando le hubiera gustado acariciar aquel rostro siempre muerto de cansancio, evitando sus atenciones y aquellos ojos azules desarmantes que intentaban leer en el interior de los suyos y se posaban continuamente en sus pecas doradas y en las curvas de su cuerpo, que se había vuelto espléndido más allá de cualquier fantasía suya. Ella solía olvidarse repentinamente de todo delante de su irreverente señorita pecosa y reírse con él en el jardín como una niña pequeña. Pero la desconfianza y el miedo a dejarse llevar de nuevo la bloqueaban inexorablemente. Como resultado,
Su comportamiento era poco amistoso. Después de una gran carcajada, se encontraba respondiendo fríamente como la más distante de las sanitarias, como si hubiera sido Flammy. Un par de días antes, mientras ella le mostraba cómo había trenzado el pelo de la niña, sus manos se habían rozado y ella había salido corriendo de la habitación con una excusa para ocultar la agitación que había sentido ante aquel roce. Pero una oleada de emoción había recorrido sus cuerpos e inevitablemente ambos la habían sentido. Aquella tarde, ante un nuevo intento de fuga por parte de ella, pero he dicho algo ofensivo. A veces no te entiendo. Estás tan lejos de ti misma que casi no te reconozco. Terrence, por favor, no me hagas esto. ¿De qué demonios estás hablando? No utilices a la niña. Y se dispuso a marcharse. Profundamente disgustado, la sujetó por el brazo. Te equivocas. Yo no quiero utilizar a mi hija. Ella está bien contigo y a veces me parece que tú también disfrutas de su compañía, pero te pido disculpas si he malinterpretado tu atención hacia ella. Tú eres enfermera y ella es una paciente. Eso es todo. Solo puedo tomar nota de eso. ¿Y yo? ¿Qué quieres de mí? Estás todo el tiempo a mi alrededor. Candy estaba agitada. ¿Acaso te he molestado? Perdóname, pero nunca fue mi intención. A veces me encuentro muy catapultado al pasado y no puedo evitar pensar en cómo fue entre nosotros dos, admitió en un susurro que expresaba todo su pesar y dolor. ¿Nosotros dos? ¿Qué nosotros dos? Por fin habían llegado al punto y la chica escupía agriamente. ¡Maldita sea! ¿Por qué hablas así? ¿De verdad lo has olvidado todo? Morí por dentro cuando te dejé marchar. Viví un infierno junto a una mujer a la que nunca amé, violándome y soñando con otra día y noche. ¿Continúo o crees que entiendes a qué nosotros dos me refiero? Sin embargo, tu hija fue concebida unos meses después de que rompimos. No debió ser tan terrible para ti. Ahora las lágrimas de Candy eran evidentes. Le dio la espalda para salir corriendo. Lejos de él, que nunca la había amado de verdad. Terrence intentó detenerla. Déjame explicarte las circunstancias en las que nació Charlotte. Por favor. Quizá quieras contarme cómo hiciste el amor con Susana de vuelta de Roxtown después de que yo te pisoteara el corazón por enésima vez allí. O tal vez quieres decirme que estabas borracho cuando ocurrió o que no eras tú mismo. ¿Qué quieres decirme, Terrence? ¿Estabas allí? Entonces no fue una visión. ¿De verdad estabas allí? ¿Me viste así? Estaba desconcertado. Siempre había creído que había estado soñando. Vi cómo te reducías. Seguro. Y quise subirme a ese maldito escenario desvencijado y abofetearte por lo enfadada que me habías puesto. Había renunciado al sueño de toda mi vida, a todo lo que realmente me importaba. Te había dejado ir para ayudarte. Y este fue el resultado. Estaba tan enfurecida y apenada. Pero entonces, vi que te estabas recuperando y salí corriendo. Porque no podía soportar tus ojos. No podía renunciar a ti una vez más. Y lo hiciste.
Te recuperaste genial en un instante y mientras yo moría por dentro otra vez. Solo en ese momento el joven pudo comprender plenamente la pesadilla que ella había vivido. ¿Cómo habría reaccionado él si ella hubiera consentido en brazos de otro hasta el milagro de un hijo justo después de Nueva York? Se habría vuelto loco. Un tirón y la chica huyó en un grito desesperado, pero él no la soltó y la persiguió hasta estrecharla entre sus brazos por detrás. Candy, no, no fue así. Por favor, eres la única mujer a la que he amado. Susana nunca contó para nada. Déjame intentar explicártelo, por favor. La apretó con fuerza. Candy sintió su pecho palpitando en su espalda como en aquellas malditas escaleras, pero esta vez le susurró. Te amo, señorita Pecosa. Te amo con locura. Y no tenía la intención de aflojar su agarre, justo ahora que se daba cuenta de cómo ella también le correspondía a pesar de los años de distancia, del tiempo, del dolor. La joven no sabía qué pensar. Había soñado tanto con escuchar esas palabras de esa voz y su efecto. El aliento y el olor de él en su cuello eran poco menos que devastadores. Sintió que sus rodillas cedían, que su cuerpo se rendía a aquel abrazo. La hizo volverse suavemente hacia él, pero ella mantuvo la cabeza inclinada para evitar enloquecer dentro de sus espejos azules. Él le acarició la mejilla y se inclinó con aire suplicante para encadenar sus iris verdes sobre sus ojos. Justo lo que ella hubiera querido evitar, porque sabía perfectamente que no podía aguantar y no había escapatoria para ninguno de los dos. Sus rostros estaban cada vez más cercas y los párpados de ambos cada vez más pesados. Sus labios temblaban en busca del otro y sus respiraciones se entrecortaban. Él le cogió la cara entre las manos y con los pulgares acarició aquellas adoradas pecas moradas por cálidas lágrimas. Luego, con la nariz, le tocó la cara. La fuerza que los atraía era abrumadora. ¡Candy! ¡Emergencia! La voz lejana de Alexander rompió el encantamiento. Terry disolvió el abrazo diciéndole: Esto no termina así. Necesito aclararte algo importante. No he dejado de amarte ni un instante. Créeme. Ella se secó las lágrimas y corrió hacia su deber, sin decir nada más. Continuará. Ay, chicas, ahora estoy con los ojos vidriosos, pero de emoción, Ay, Dios mío de mi vida. Es que estoy viendo, si pudieran ir a su Wattpad, una imagen que de verdad me deja sin palabras de estos dos que por fin ya empezaron a hablar, aunque sea gritos y de verdad que es emocionante ver este reencuentro, aunque fueron reclamaciones y dimes y diretes, pero lo importante se dijo y fue por parte de Terrence, que es lo que alivió mi corazón. Ay, Dios mío, yo quiero esta imagen, de verdad yo quiero esta imagen. Si mi querida Sonia me la quiere demandar, yo con todo gusto la acepto. Es que de verdad, chicas, a mí me gusta la pintura o el dibujo a lápiz, no el digital. Con todo el debido respeto para las que hacen dibujo en digital, no me malinterpreten, pero yo amo el dibujo a lápiz. Entonces, y más si es en blanco y negro.
Y de verdad es algo que cuando yo veo una imagen así, empieza las expresiones, los sentimientos. Lástima que no dibujo, pero a las que dibujan, mis respetos. Pero Alexander, tenía que ser Alexander el que tenía que interrumpir este bello momento. Pero sabemos que este no se va a quedar con los brazos cruzados y va a pelear hasta que Candy ponga los puntos sobre las IES y aclare la situación con él. Ese es el punto negativo de Candy. Ya se los he mencionado. Entonces espero que aquí lo haga, porque es necesario, por el bien de Alexander. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.